Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 42 de la sección 12.1 del libro Cálculo de varias variables de Stuart, séptima edición. Entonces la idea es encontrar el volumen del sólido que está dentro de las dos esferas que aparecen ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar el gráfico en GeoGebra y miramos a ver cuál es la situación que tenemos. Luego completamos los cuadrados en la primera esfera para encontrar el centro y el radio. Y vamos a ver que lo que tenemos que calcular ahí tiene que ver con un casquete esférico. Entonces vamos a mirar cómo es la fórmula para calcular el volumen de un casquete esférico. Entonces, por ejemplo, de esto que estoy pintando en rojo, ¿cómo calculo el volumen? Si, por ejemplo, el radio es R y el pedacito acá es H. Entonces, este pedacito de acá es R menos H. Entonces, después vamos a utilizar una integral de volumen, una integral sencilla, no una integral doble, sino una sencilla para calcular el volumen de ese casquete, utilizando o viendo ese volumen, ese casquete como un sólido de revolución. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces voy a graficar la primera esfera. La primera esfera es esta que está aquí, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta de acá. Luego voy a graficar la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Tiene radio 2. Ahí podemos ver la intersección utilizando esta herramienta. Intersectamos esta con esta. Y ahí visualizamos por lo menos que la intersección de las dos esferas es esa circunferencia. Pero además aquí aparece el casquetico que necesitamos. Entonces voy a quitar la esfera que está centrada en el origen. Y aquí podemos ver que lo que necesitamos hacer es calcular el volumen de este casquete que está ahí, o sea, lo que está desde la circunferencia que está en azul hacia arriba, ese pedacito. Y por simetría, el volumen encerrado por las dos esferas es dos veces el casquete. Entonces ahorita miramos. En este caso, las dos esferas son de radio 2. Entonces los dos casquetes son iguales, hay simetría. Si por ejemplo una esfera fuera de radio 3 y la otra de radio 2, entonces aquí vemos cómo es la intersección. Entonces por ejemplo, este ya es un casquete diferente, mejor, a este otro. Entonces ahí no se puede utilizar la simetría, tocaría calcularla cada una por aparte. Ese podría ser un ejercicio que después de hacer uno podría plantear, calcular. Entonces vamos a mirar cómo resolvemos el ejercicio. Entonces voy a completar los cuadrados para identificar cuál es el centro de la esfera, la que no está centrada en el origen, y cuál es el radio, pues para verificar que es 2 también. Y miramos qué nos está pasando ahí. Entonces voy a hallar el centro y el radio. Entonces voy a completar los cuadrados acá. Entonces la primera esfera es x cuadrado más 4x. Bueno, más y cuadrado menos 2y más z cuadrado más 4z, solamente estoy organizando, más 5 igual 0. Entonces este de acá sería x cuadrado más 4x. Si yo le sumo 4, obtengo un trinomio cuadrado perfecto y resto 4. Y para este otro sería y cuadrado menos 2y. Si yo le sumo 1, obtengo un trinomio cuadrado perfecto, entonces resto 1. Luego los de z cuadrado más 4z, si yo le sumo 4, obtengo un trinomio cuadrado perfecto, resto 4 y ahí obtengo. Esa es una manera de resolver el ejercicio. Otra manera podría ser descomponer este 5 como un 1 para ponérselo a este, como un 4 para ponérselo a este, y después sumar y restar 4. Hay varias maneras de abordar la situación. Entonces estos tres primeros sería x más 2 al cuadrado. Estos tres que le siguen sería y menos 1 al cuadrado. Estos de aquí serían z más 2 al cuadrado. Y quedaría este menos 4 con este menos 1 son menos 5. Con este 5 dan 0. Solamente sobrevive este menos 4 que pasándolo al otro lado sería 4. O sea, 2 a la 2. Entonces ya sé que el centro de esa esfera, voy a llamarlo centro 1, es menos 2, 1, menos 2 y el radio es 2.
Para la otra esfera, aquí no puse, pero es igual a 0. Para la otra esfera, el centro 2 va a ser el origen y el radio va a ser 2 también. Listo, entonces ya tengo el centro de esta esfera, que es menos 2, 1 menos 2. Entonces voy a pintarlo acá para ir visualizando qué es lo que está pasando. Menos 1, 2, menos 2. Creo que lo escribí mal. Es menos 1, 1, menos 1, 1 y menos 2, 1 y menos 2. Entonces permítanme, aquí lo ajusto. Este es 1. Listo, ahora sí. Y el de la otra esfera es el origen. 0, 0, 0. Listo, entonces ahí ya tengo. Podría calcular la distancia entre los dos centros. Y entonces la distancia entre los dos centros, miremos a ver cuánto es. Es 3. Es 3. Voy a pintar solamente una de las dos esferas para visualizar algo. Entonces observen que tenemos una esfera de radio 2. Esta esfera que está aquí pintada es de radio 2. La distancia entre los dos centros es 3. O sea que la distancia desde este centro hasta aquí, hasta la mitad, o sea, hasta donde corta el plano que contiene la circunferencia, es 1.5. O sea, es la mitad. O sea, voy a trabajarlo aquí así. Voy a ubicar el punto medio entre este y este. Entonces, ese punto medio ese es el centro de la circunferencia. Y la distancia desde este punto A hasta el punto medio es 1.5. Como la esfera tiene radio 2, significa que este pedacito chiquito de acá es 0.5. Entonces miremos a ver qué pasa ahí. O sea, gráficamente tenemos eso. Lo que estoy diciendo es que este h, o sea, todo este radio es 2 para el ejemplo, y este h, este de acá, es 0.5. Entonces tenemos que r vale 2 y h vale 1 medio. 1 medio. Listo. Entonces, miremos a ver qué pasa. Calculemos algebraicamente la distancia entre los dos centros, entre el centro 1 y el centro 2. Ya lo hicimos en GeoGebra, pero nos dio 3. Entonces va a ser menos 2 al cuadrado, pues menos 2 menos 0, que sería menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. O sea, 4 más 1 más 4, que sería 9, o sea 3. Entonces ya tengo la distancia entre los dos centros. Entonces ya sabemos que el radio es 2 y la mitad de esa distancia, de esta distancia, es 1.5. Entonces el gráfico que tenemos o la situación que tenemos es, necesitamos calcular el volumen de este casquete que aparece ahí, y luego ese volumen lo multiplicamos por 2, porque el ejercicio nos pide es calcular el volumen encerrado por las dos esferas, o sea, lo que tienen en común las dos esferas. Entonces ahí eso es lo que necesitamos. Entonces voy a utilizar la fórmula para calcular el casquete, resolvemos el ejercicio y después miramos cómo se obtiene la fórmula. Entonces el volumen del casquete, voy a escribirlo así, del casquete es el siguiente: pi por h al cuadrado, factor común del radio menos 1/3 de h. Listo. Esta fórmula está de acuerdo con este gráfico que está acá. Entonces, r es el radio de la esfera y h es el pedacito, la altura del pedacito del casquete. Entonces, pila, no es esta, porque esta es r menos h, sino es el pedacito, lo que mide el pedacito de casquete. Entonces, reemplazando, aquí realmente solamente es reemplazar, entonces sería pi por h, que es 1 medio, al cuadrado, multiplicado por el radio en este caso es 2, menos 1/3 de h, que es 1 medio. Esto sería igual a pi cuartos, multiplicado por 2 menos 1/6. O sea, pi cuartos multiplicado por, si quiere este 2, véalo como 12 dividido 6, 12 sextos,
menos un sexto, o sea que es pi cuartos multiplicado por 11 sextos. Listo. O sea, pi multiplicado por 11, o sea, voy a escribirlo más bien 11 pi sobre 24. Este sería el volumen, entonces el volumen estaría en unidades cúbicas, las unidades que se estén utilizando en los ejes. Listo, entonces ya tenemos la solución al ejercicio. Ahora nos faltaría ver cómo se obtiene esta fórmula para el volumen del casquete. Aquí voy a utilizar una aplicación de la integral que es para sólidos de revolución. Entonces voy a hacer lo siguiente con una integral. Sería verlo de la siguiente manera. Entonces voy a pintar en el plano XY, voy a pintar la circunferencia de radio R. Entonces voy a pintar más o menos lo siguiente. Esta es una circunferencia de radio R. Este es menos R, este es R, este es el eje X, este es el eje Y. Y lo que voy a hacer es, aquí en este, por acá, este va a ser el pedacito del casquete. Entonces, miremos cómo es esto mide R, este pedacito mide H, entonces este pedacito desde aquí hasta aquí mide R menos H. Entonces, esta recta horizontal que estoy pintando ahí punteada es la recta Y igual a R menos H. Listo. Y aquí arriba en el eje Y este es R. Entonces observen que ese casquete que queremos se puede obtener como un sólido de revolución. Si yo tomo esta región, que estoy aquí sombreando en negro, si yo tomo esta región y la pongo a girar, o realmente solamente lo que está en el cuadrante 1, sí, mejor solo lo que está en el cuadrante 1 para que no me quede duplicada. Si yo cojo esto que está aquí en el cuadrante 1, por debajo de la circunferencia y encima de la recta horizontal, y lo pongo a girar respecto al eje Y, entonces él me va a generar más o menos lo siguiente. Aquí estaría el eje Y y tendría eso, este pedacito acá, por acá estará el punto X, o sea que este radio de aquí mide X, y por aquí estará el punto R. Entonces lo que uno usualmente hace en estos casos es tomar un pedacito muestra, voy a pintarlo así, lo que estoy pintando en azul. Si yo pongo a girar ese pedacito que está en azul, esto aquí mide, voy a sacarlo acá mejor para que lo pensemos bien. Este que está en azul fue el que pinté allá en la gráfica. Este mide un delta y esta medida es X. Si yo pongo a girar esto respecto al eje Y, entonces voy a obtener lo siguiente. Una cosa de este estilo. Aquí hacia arriba quedaría el eje Y. Esto mide X. Este mide delta Y. Entonces es como un cilindrito, un cilindro. Entonces el volumen de ese cilindro va a ser pi por el radio al cuadrado, el radio es X, por la altura, que sería delta Y. Entonces este sería el volumen de ese pedacito. Observen que el X y el Y se relacionan de la siguiente manera. Esta circunferencia tiene ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. De ahí X cuadrado es lo mismo que R cuadrado menos Y cuadrado. Entonces aquí voy a sustituir. Este X cuadrado lo puedo cambiar por R cuadrado menos Y cuadrado. Entonces va a ser pi multiplicado por el X cuadrado, pero el X cuadrado es R cuadrado menos Y cuadrado multiplicado por delta Y. O sea, por la altura. Entonces para calcular el volumen, lo que tengo que hacer es integrar todas estas unidades de volumen en Y. O sea, desde el punto R menos H hasta el punto R. O sea que el volumen del casquete, voy a ponerlo así, va a ser la integral entre R menos H y R, que son los límites o sea, las posibilidades que tiene de tomar y pi por R cuadrado menos Y cuadrado multiplicado por diferencial de Y, o sea, por dy. Es lo que me dé esta integral corresponde con el volumen del casquete. En este caso hice una integral respecto a Y, por lo que estoy girando respecto a Y me queda más fácil. Uno podría plantear una integral respecto a X
pero ahí la integral queda un poquito más difícil de calcular. Entonces, si uno calcula esta integral, va a quedar pi, voy a integrar respecto a y, entonces va a quedar r a la 2 multiplicado por y, porque r a la 2 es constante, menos y a la 3 sobre 3, calculo en y igual a r, y en y igual a r menos h. A lo que reemplaza y simplifica, pues va a obtener la fórmula que tenemos arriba, que sería pi por h cuadrado por r menos 1/3 de h. Por favor, se convencen de esa parte. No la hago para que no me quede tan largo el video, pero voy a intentar hacer la integral, o sea, la voy a resolver en Wolfram para que la visualicen. Entonces voy a utilizar aquí Wolfram y miramos. Entonces voy a pedirle que me calcule la integral de pi multiplicado por r cuadrado menos y cuadrado, r cuadrado menos y cuadrado, esta integral respecto a y, desde y igual r menos h hasta y igual r. Y entonces esta integral es la que corresponde con el volumen. Entonces aquí me dice que la integral es, permítanme la copio acá, voy a escribirla así, esta que está acá. Listo. Entonces, si uno expande esto que está aquí, sería menos 1/3 de pi por h a la 3 más este 1/3 con este 3 da 1, quedaría pi por h cuadrado por r. Listo. Esta de aquí, uno podría tomar pi h cuadrado como factor común, por ejemplo. Espérenme que lo escribí 2 veces. Pi por h al cuadrado, factor común de, para que me dé este, faltaría r, y para que me dé este me quedaría 1/3 de h. Y esta fue la fórmula que yo utilicé para resolver el ejercicio. Listo, entonces ahí ya quedaríamos listos con el ejercicio.